Pues buenos días y bienvenidos todos y todas. Es cierto que la acústica no es ideal, a mí me costaba entender a Javier, no sé si desde ahí me escucháis y me entendéis mejor. ¿Se entiende o cuesta? Vale, pues tenemos aquí, voy a ir pasando el PowerPoint, explicando algunas de las cosas, haremos alguna práctica también, aunque voy a empezar de manera que me gustaría no disociar radicalmente el aspecto teórico y el aspecto práctico. Antes de entrar en el hinduismo y en el budismo, voy a presentar una especie de mapa de la meditación, o metamapa dirían algunos, porque trata de recoger meditaciones muy distintas, pero con un lenguaje libre de las religiones correspondientes. Hoy en día está muy de moda el distinguir entre las tradiciones religiosas. Yo incluso distinguiría entre lo religioso y lo propiamente espiritual, y luego hay presentaciones más seculares que evitan toda terminología religiosa o incluso espiritual. Pues bien, el mapa con el que voy a comenzar puede verse como una sola meditación o puede verse también como un esquema en el que se recogen distintas meditaciones que enfatizan uno u otro de esos aspectos. No sé si realmente es este el título del curso, y si lo es, me extraña ver a tanta gente con un título así, tan atractivo por una parte, pero tan sofisticado por otra. Meditaciones deconstructivas y vacuidad, no dualidad, desde luego no es un título hecho con marketing para llegar a cuanto mayor número de personas mejor. Vamos a ver si nos aclaramos con el PowerPoint. Vamos a ver estas dos tradiciones contemplativas, como podemos llamarlas, de la India. De la India al menos el surgimiento, porque como veremos el budismo, después de unos años de ser casi exclusivamente indio, va a ser expulsado, no tanto a salir voluntariamente como a ser expulsado por la unión de una ortodoxia brahmánica hindú más o menos rígida y también por el Islam que hacía años que había llegado a la India. Agustín Paniker iba a hablar del jainismo, sabéis que tiene un libro sobre el jainismo, yo no lo conozco suficientemente, el jainismo, así es que me centraré en estas dos tradiciones. Entramos en este mapa que os decía de la meditación y al mismo tiempo puede considerarse que es ya práctica, solo que ni va a ser la práctica silenciosa o con pocas palabras, pero tampoco quiero que sea la lectura del periódico más o menos acelerada. Así es que, como lo que nos importa no es la práctica técnica de la meditación, tanto como la actitud meditativa, de hecho podríamos decir que la importancia del momento práctico de la meditación es para que se vaya instalando en nosotros un estado de conciencia que corresponde a una actitud meditativa que en pocas palabras y para empezar me gustaría decir que consiste en descubrir una dimensión de nuestra conciencia, de nuestro ser, más profunda y diferente de todas nuestras sensaciones, de todas nuestras emociones y sentimientos y de todos nuestros pensamientos e imágenes. Algo que pasaremos a observar sin identificarnos, sin embotellarnos en ello, en lo que llamamos la actitud meditativa. La primera distinción que quiero hacer es entre meditación esencial y meditación integral. La meditación esencial, o la esencia de la meditación, no es una actividad más, no es un hacer,
el corazón de la meditación no es algo que haya que lograr con algún gesto interno, haciendo algo con la mente, con las emociones o con el cuerpo. La meditación esencial sería el descubrir e instalarnos en nuestra naturaleza profunda, en nuestra naturaleza esencial. No sé si terminaremos deconstruyendo también el término esencial, pero de momento descubrir el fondo de nuestra conciencia, el centro de nuestro ser, para desde allí poder vivir y no solo estar haciendo algún ejercicio práctico. Veremos luego que en lo que llamo meditación esencial podríamos situar, por una parte, el enfoque del Zen, Zazen, Shikantaza, simplemente sentarse, no hay nada que hacer. Dogen, el maestro japonés probablemente más célebre del Zen japonés, que encontraremos luego, lo decía muy claramente: no nos sentamos para encontrar nuestra naturaleza búdica. Nuestra naturaleza búdica no es algo que pueda construirse. Justamente solo deconstruyendo aquello con lo que nos hemos identificado y descubrimos ahora que es efímero, que es pasajero, que no es mi naturaleza profunda, podemos instalarnos y simplemente reconocer nuestra naturaleza búdica. El enfoque del Dzogchen, que esta tarde lo veréis más despacio, podría ilustrar perfectamente también lo que es la meditación esencial. No hay un camino que recorrer. Lo veremos también en Huineng, el sexto patriarca en China, como frente a los enfoques más progresivos, más paulatinos, es lo que se conoce como la vía abrupta, justamente porque no hay nada que hacer para ser lo que somos desde siempre y para siempre. Pero como la meditación esencial, es decir, instalarnos en nuestra naturaleza profunda, no es algo que ocurra habitualmente en el estado en que nos encontramos la mayoría, propongo lo que llamo meditación integral. Y en la meditación integral me gusta distinguir tres momentos. Un momento ascendente. Lo ideal sería partir de la meditación esencial. Pero si no estamos partiendo de la meditación esencial, la reencontraremos después del primer momento, que es el momento ascendente, que me gusta llamar de armonización. Aquí podría empezar un tipo de meditación, es decir, primer nivel, primera fase, somos conscientes, es decir, tratamos de que nuestra atención esté plenamente centrada en las sensaciones corporales y en la postura del cuerpo. No tengo nada que hacer, simplemente observo. En este caso, si quiero, hago una relajación. No vamos a estar media hora, 20 minutos, tipo la relajación de Jacobson o la de Schultz. Solo ya en este nivel hay un campo de trabajo tan enorme y tan fascinante que podemos ponerlo como la base de una meditación profunda, una relajación profunda. El segundo nivel sería la observación de la respiración. Sabéis que probablemente es una de las meditaciones más utilizadas y más recomendadas por ser de las más sencillas y al mismo tiempo de las más eficaces. Sobre todo para combatir uno de los riesgos de las tendencias de la mente, que es la excesiva agitación. Para mente agitada, quizás nada mejor que llevar la atención a la respiración. A algunos quizás os estará empezando a sonar esto, a mindfulness.
porque es probable que algunos hayáis entrado a la meditación o incluso a las tradiciones orientales a través de mindfulness, y es cierto, podríamos decir que el momento ascendente coincide bastante bien con una determinada manera de entender mindfulness que procede, no sé si lo veremos, de un célebre sutra que ya probablemente conocéis, el Satipatthana Sutta, el sutra de los fundamentos de la atención, los 4 fundamentos de la atención. Sati o Smriti, que significa recordar, es lo que luego corresponde a mindfulness. Es un estado de atención plena, primero a las sensaciones corporales, ahora estamos ya en la respiración y simplemente estoy observando apaciblemente, con un cuerpo que suponemos que está ya relajado, el momento de inspirar y de expirar. Inspiro conscientemente, dice el Buda en ese sutra, expiro conscientemente. Una vez más, este nivel puede constituir por sí solo toda una meditación. Pero en esta meditación integral seguiríamos avanzando, con el cuerpo relajado y la mente concentrada, que es lo contrario de la dispersión. Uno de los grandes problemas de la meditación, sobre todo al principio, es la dispersión. No conseguimos que la mente esté centrada en aquello que hemos constituido como nuestro objeto de concentración. Y en este caso el objeto de concentración es la respiración. Seguiríamos avanzando, lo que ahora estamos explicando en medio minuto o 1 minuto se supone que puede mantenerse durante 4 o 5 minutos cada fase. El siguiente nivel podríamos decir que es nuestra afectividad. Distingamos dentro de lo afectivo entre emociones y sentimientos, por su intensidad y su duración, si queréis, como suele decirse. Aquí la actitud es, fijaros que en cuanto decimos observar las emociones o los pensamientos, el riesgo es caer en una actitud excesivamente mental. Por tanto, yo casi prefiero decir, al menos en este nivel, escuchar el estado de nuestro campo afectivo. El cuerpo está en relax, he sido consciente de la respiración y ahora simplemente, sin juzgar, observo cualquier emoción, cualquier sentimiento que surja en el campo de conciencia. Aquí también podemos hacer muchas cosas, por ejemplo, sugerir, insinuar sutilmente un determinado estado afectivo. Por ejemplo, algo tan sencillo como la paz. Tratar de sugerir que lo que nos interesa ahora es experimentar un estado de paz profunda. Una vez más, ahí podemos detenernos todo el tiempo que queramos. Y si seguimos mirando, quizás descubriremos que detrás de la paz surge una especie de serena felicidad, como podríamos traducir el Ananda del hinduismo, del sánscrito. ¿Se ve por qué denominaba proceso de armonización al momento ascendente? El cuerpo está relajado, tranquilo, la respiración sigue su ritmo espontáneamente. El ritmo de la respiración me ha llevado a la armonía del corazón y paso al siguiente momento, la mente. En la mayoría de las meditaciones, el campo de batalla del meditador. Pero la idea es que no se convierta en un campo de batalla. Por eso, más que observar los pensamientos, que al principio es inevitable, propongo que pronto uno pase a observar el campo de conciencia en el que aparecen y desaparecen los pensamientos y las imágenes.
Sino, si mi consigna es observa los pensamientos, voy a quedar excesivamente aferrado a ese observar los pensamientos. Luego vamos cultivando esa actitud en la que me interesa más el silencio entre los pensamientos que los pensamientos en sí mismos. Los pensamientos los considero ahora como descargas de energía, podríamos decir, como volutas de luz que van cobrando una forma, una configuración, pero no me interesa ahora su significado. En este momento no quiero reflexionar. Puedo hacer una meditación reflexiva, pero en esta meditación contemplativa no me importa qué dice el pensamiento. Tomo nota de que aparece y sigo observando cómo desaparece. ¿Se ve? La actitud ante el campo mental puede ser muy distinta. Mi propuesta es esa, en esta meditación. Observación de los pensamientos, pero pronto entrar en un estado que podríamos denominar de lucidez silenciosa. Empieza a parecerme más real el silencio vibrante, consciente, que el ajetreo de pensamientos que pasa constantemente por mi campo mental. Definición célebre que muchos conocéis de los Yoga Sutras, que si el tiempo lo permite veremos algo. El yoga es chitta vritti nirodha. El yoga es la detención de todas las modificaciones de la mente, de todos los procesos mentales. Nirodha, detención. Momento ascendente. Los contenidos de mi conciencia se han reducido, al menos se han armonizado, y en el mejor de los casos durante algún tiempo han desaparecido. Yo no soy nada partidario, de todos modos, de ponerse la idea de que la mente en blanco, expresión que no me gusta nada, es el objetivo. No, y mucho menos para los primeros 30 años de práctica. Esto quiere decir que más importante me parece, más importante que el que no haya pensamientos, el que descubro una dimensión de mi conciencia que se está sabiendo y sintiendo distinto de los pensamientos. El sujeto que nunca puede convertirse en objeto, como dicen las Upanishads, que quizás veremos también. Si todavía manejo el concepto de yo, que ya estamos empezando a cuestionar cuando no hay mucho movimiento mental, en todo caso, a este nivel, el yo puede considerarse el sujeto que observa todos los objetos y los contenidos de conciencia, en este sentido, son también objetos que aparecen y desaparecen en el campo de mi conciencia. Y ahora, aunque no desaparezcan, es que hay algo, hay una observación o un observador que se está viviendo como radicalmente distinto de todo el movimiento mental y emocional. Lucidez silenciosa. Descubro por primera vez que me he pasado la vida embotellado en los pensamientos. Primera o una de las intuiciones, yo creo, importantísimas en meditación, porque hasta ahora no lo había visto con esta claridad. Me paso el día y me he pasado la vida absolutamente perdido en el ajetreo de los pensamientos. Y ahora descubro una claridad, un silencio que no es pura ausencia, sino que es una presencia que tiene el sabor de ser más yo que lo que hasta ahora había llamado yo. Con lo cual hemos terminado el momento ascendente
y como quien no quiere la cosa, nos hemos situado en lo que podemos llamar momento cumbre. En la cumbre las nubes han ido desapareciendo o quedando en un segundo plano y vuelvo a la meditación esencial. Aquí ya no tengo nada que hacer, ni tengo que relajar el cuerpo, ni tengo que observar la respiración, ni me importan las emociones que puedan surgir, sigo observándolas, porque me he convertido en un foco mucho más luminoso, capaz de observar lo que sucede sin identificarme con ello. Para apuntar hacia eso, quedo en un estado de vacuidad luminosa, concepto, metáfora favorita del budismo tibetano especialmente. Vacuidad luminosa porque el campo de mi conciencia está brillantemente vacío de contenidos. Pero como el término vacuidad, fijaros que ahora cualquier concepto es una invitación a experimentar aquello a lo que apunta el concepto, que es más una metáfora que un concepto. Como el término vacuidad puede despertar asociaciones en algunos de determinado tipo, otra de las metáforas sería presencia. Presencia pura. Lo que antes llamaba yo y solía ser un constructo psicológico, si lo psicológico es fundamentalmente pensamientos, imágenes, emociones, ahora descubro que quien está en ese proceso es algo que puedo denominar simplemente presencia. Y además siento que estoy muy presente en presenciando ese proceso. Conciencia pura, quien prefiera. Conciencia pura porque o bien los pensamientos han cesado, o bien mi sensación de identidad se ha trasladado a otro lugar, en realidad al no lugar, a otra dimensión en la que soy más yo que el yo ego. ¿Veis que muchas meditaciones podrían detenerse aquí? He llegado a ese estado, en el mejor de los casos, un verdadero samadhi, un verdadero satori, o simplemente una nueva vivencia de la profundidad de mi ser. ¿Qué más quiero? Quizás presencia no dual, conciencia no dual, armonía, ya está. Fijaros que cada tipo de meditación luego corresponde a una manera de entender la práctica y la vida. Por eso en la meditación integral me gusta enfatizar el momento descendente. Fijaros que para muchos esto sería más que suficiente. En todo el hinduismo, la noción de moksha, de mukti, de la liberación, porque uno ha trascendido la identificación con el ego, es la meta final. Correspondería a este estado de la meditación. Lo demás no importa, porque como, al menos en las versiones más radicales del Advaita Vedanta en el hinduismo y en buena parte del Mahayana del budismo, el mundo es maya, una especie de ilusión, de fantasmagoría, pues lo único que interesa es despertar. Lo demás no tengo que preocuparme demasiado ni del cuerpo, ni de las emociones, ni de los pensamientos. Sin embargo, el enfoque puede ser muy distinto. Digamos que un yoga integral o un enfoque integral de la meditación y de la vida
diría, ah, no, he descubierto esa profundidad, pero ahora, en el momento descendente, que voy a denominar de integración y de irradiación, recupero de una manera muy distinta toda la complejidad de mi ser, que ahora aparece a otra luz. Ahora mi pensamiento, mi mente, en lugar de ser la destructora de lo real y un estorbo que me impide, ahora se convierte en un instrumento de lujo para estar en la realidad, comprendiendo, expresando, explicando. Ahora el corazón, que temo que mis emociones hagan que me apegue a aquello que me proporciona placer, mi corazón se convierte en un canal abierto para un amor y una compasión transpersonales. Ahora mi cuerpo no es un estorbo, que maldita suerte la que me ha hecho encerrarme en este organismo biológico que estrecha mi conciencia, sino que es el maravilloso templo donde mora el espíritu, si se me permite utilizar esta terminología. Por tanto, momento descendente. Primero, o mantenemos al menos en cierto grado el estado conseguido en el momento cumbre, o no merece la pena llamarlo meditación. Si nos ponemos a juguetear con el pensamiento, con la imaginación, con las emociones, identificándonos de nuevo con ellos, esto ya no es meditación. Por tanto, supongamos que nos hemos instalado hasta cierto punto en esa presencia amorosa, en esa vacuidad luminosa, que estoy descubriendo que soy algo mucho más allá de mis pensamientos y mis emociones, pero que ahora las amo profundamente, a las emociones y a los pensamientos, sobre todo los positivos, pero también los negativos, y descubro que puedo hacer con ellos muchas cosas desde la actitud meditativa. Si hemos subido a las cumbres del Himalaya, en el momento cumbre de los Himalayas del alma, ahora nos corresponde el descenso. Descenso tomando conciencia de nuestra mente, que ahora ya no es la imaginación como loca de la casa, que no sé qué pinta aquí, ya no es una fantasía desbordada e incontrolada, sino que es una imaginación dirigida. Y entonces descubro el enorme poder de la visualización creadora, de la imaginación creativa. De nuevo, el budismo tibetano, el Vajrayana, en algunas de sus meditaciones, sabéis que en la mayoría de las meditaciones Vajrayana podríamos decir que el 80% es visualización de mandalas, del guru, en el guru yoga, del lama, de lo que sea. Pero tengo que cultivar ese poder extraordinario que es la visualización creadora y que hasta ahora he desechado. Pero todavía en la mente descubro que ahora mi mente está en un nuevo estado, por una parte más receptivo, que me permite descubrir un nuevo modo de pensar, porque por afinidad vibratoria, podríamos decir, si se me permite la expresión, los pensamientos que van a acudir a mi mente ya no son los pensamientos egocentrados habituales, sino que es como si estuviera sintonizando con nuevas frecuencias, con nuevas emisoras. Y por tanto, por una parte, mi mente es un campo receptivo, pero es un campo receptivo no de conceptos oscuros y confusos, sino, casi iba a decir, de ideas platónicas, en el sentido de algo, no son ya movimientos del subconsciente que emergen a nuestra conciencia, sino contenidos de lo hasta ahora supraconsciente que descienden a nuestra conciencia. Llamémosle intuición, si queréis,
o inspiración. Y, por ejemplo, en momentos de crisis, en momentos de una encrucijada que tengo que tomar una decisión, qué mejor que no dejar que sea mi mente confundida con sus emociones alteradas quien va a tomar la decisión, sino que hay una apertura con una visión clara para ver qué es lo que conviene en ese momento. Y entonces descubro, por una parte, una mente más receptiva y una mente más creativa, porque con la actitud meditativa puedo estar duchándome y entonces se cuela entre las gotas de agua el experimento, el descubrimiento científico importante, eureka, o puedo estar paseando por la montaña y en ese momento entro en una actitud meditativa y comprendo cosas que no comprendía antes. Por tanto, importancia del cultivo de una mente meditativa, receptiva y creativa en este sentido. Si sigo descendiendo de la mente en su capacidad imaginativa positiva y en su capacidad receptiva y creativa, llego al corazón. Lo que antes decía, aquí encontramos o todo el campo del Bhakti Yoga en el hinduismo o todas las meditaciones de la compasión que tanto ha trabajado el budismo. Hay una percepción clara de como si mi corazón estuviera más abierto, aquí corazón significaría más bien chakra, ¿no? Supongo que casi todos estamos familiarizados con la terminología del sistema de chakras. Es como si realmente la calidad de mi afectividad se hubiera transformado, igual que en contacto con ese silencio profundo y esa apertura la mente se transforma, el corazón y mi afectividad se transforma también. Y puedo ayudarle con la visualización de un ser querido o de algo que despierta en mí una emoción positiva para a partir de ahí abrir mi corazón. Y una propuesta concreta, por ejemplo, sentir que irradio, fijaros, momento descendente, integración, porque estoy integrando en mi personalidad cotidiana los estados de conciencia, energía, vislumbrados, percibidos en ese estado, y al mismo tiempo irradiación. Me gustaría decir que estoy haciendo una fenomenología de la meditación, pero pronto los hermeneutas se dieron cuenta de que eso de la descripción pura era muy difícil, que prácticamente en cuanto hablamos, interpretamos. Por tanto, soy consciente de que estoy interpretando y que una interpretación supone toda una determinada concepción del mundo en ocasiones, pero en mi interpretación, que quiere ser descriptiva de lo que está ocurriendo ahí, es que como somos más que este cuerpo, somos canales de energías de muy distintos tipos a través de los chakras, y una vez Anahata, el chakra del corazón, armonizado y abierto, a través de nosotros irradia una energía de amor compasivo que puedo cultivar deliberadamente. El poder del sonido. Voy descubriendo las distintas herramientas preciosas que tengo. El mantra no es de lo que más éxito ha tenido hasta el momento aquí, pero sabéis que tanto en el hinduismo, toda una corriente del mantra yoga y la realización de japa, la repetición de un mantra, y todo el budismo, una vez más, especialmente tibetano. El budismo tántrico y el hinduismo tántrico es mudra, mandala y mantra. Visualización del mandala, que en el budismo tibetano es la forma de una divinidad, entre comillas, determinada con la que se está trabajando, y el mantra es el nombre secreto de esa divinidad, entre comillas, con la que se está trabajando.
Pero en esta presentación semisecularizada, si queréis, que estoy haciendo, es tomar conciencia del poder del sonido, del poder transformador del sonido mántrico, que no es cualquier sonido. Está muy bien crearse un mantra uno, pero el mantra en sentido técnico no se crea, se revela y se transmite iniciáticamente de maestro a discípulo y por tanto está cargado con una energía especial que produce unos determinados efectos. Pues bien, parte de la meditación integral que estoy diciendo, pero también una meditación en sí sola, es la meditación con mantra. Mantras hindúes, que como sabéis hay muchísimos, y mantras budistas, que hay no menos. Vamos llegando al final. Hemos ido descendiendo en este momento descendente, volvemos a la respiración consciente, y si lo unimos a la visualización, de nuevo secularizada, no de divinidades, de deidades, de gurús, de lamas, de ishtadevatas, sino de luz de determinados colores, pues puedo acompañar la respiración consciente con la visualización de una luz determinada, como si descendiera y me impregnara. Algunos probablemente sabéis que en determinados aspectos se utiliza mucho la luz violeta, que se considera que tiene un poder transmutador importante, o la luz dorada. Respiramos conscientemente esa luz, o blanca, o dorada, o violeta, depende de cuál sea el objetivo en cada caso. Y finalmente llegamos al cuerpo, de nuevo conciencia del cuerpo. Pero un cuerpo que he pasado a percibir de un modo nuevo. Ya no son los esquemas corporales que repite mi mente, sino que estoy atento a cómo percibo de una manera fresca de mi cuerpo, qué sensaciones tengo, y si queremos lo estamos recargando con esa energía que estoy visualizando, como si todas mis células estuvieran recibiendo una energía de una frecuencia vibratoria más intensa, como si hubiera una pequeña conciencia en cada una de mis células que se va estimulando, como si hasta mi cuerpo se convirtiera en un cuerpo de luz, el cuerpo arcoíris, que sabéis que es uno de los ideales en el Vajrayana. Vale, un último momento. Hasta aquí está el momento ascendente, momento cumbre y momento descendente. Yo creo que hay que conceder especial importancia a lo que generalmente se llama la salida de la meditación y a todo el momento post-meditación. Porque uno de los riesgos es decir, bueno, ya he hecho mis 20 minutitos o media hora o una hora de meditación, y uno vuelve a caer inmediatamente en la, llamémosle, actitud natural como diferente de la actitud meditativa. No, se trata, primero después de haber cerrado la meditación, compartiendo eso que he estado viviendo desde mi corazón anahata y desde mi mente ajna, eso que he estado viviendo, compartirlo con toda la humanidad y con todo el planeta, porque he empezado a comprender, entre otras cosas, que todo está interrelacionado. Vacuidad termina siendo interdependencia, interrelacionalidad, y por tanto me siento una parte de esa totalidad y estoy compartiendo lo que he experimentado en ese momento. De manera que la transformación ya no es solo interior, puesto que la distinción artificial interior-exterior ha colapsado. ¿Vale? Fin de esta propuesta, medio teórica, medio práctica, que insisto, para terminar con esto, que tiene repercusiones y al mismo tiempo procede de maneras diferentes de entender no solo la práctica, sino la vida. En la meditación integral que estoy presentando, el objetivo no es llegar a
la conciencia no dual y entonces desaparecer, y cuanto antes me funda con el Brahman Nirguna o entre en Nirvana simbólicamente, signifique lo que signifique, y ya está. No, ahora comprendo que además de despertar a mi verdadera naturaleza, he de desarrollar, porque para eso estoy aquí, todas mis inteligencias múltiples. Tanta inteligencia que hasta cuando se descubren otras dimensiones de nuestro ser se les llama inteligencias múltiples. Muchas de las inteligencias múltiples propongo que no les tengamos que llamar también inteligencia, aunque obviamente bien entendido lo son, sino que son dimensiones de nuestro ser, dimensión moral, dimensión afectiva, dimensión relacional, dimensión interpersonal, dimensión estética. Vale, si queréis hacemos un pequeño parón por si hay alguna pregunta o algún comentario sobre esta primera presentación, que confieso que se ha terminado alargando más de lo que era mi proyecto original. Claro, yo he dado por supuesto que por una parte me correspondía enmarcar en el hinduismo y el budismo lo que era esencial en este curso, que era la meditación. Por tanto, considero que el corazón de nuestro encuentro es la meditación en el hinduismo y el budismo, y por tanto, desde esta meditación inicial integradora, nos abrimos al hinduismo y el budismo. De todas las meditaciones del hinduismo, propongo que podría distinguirse lo que me gusta llamar una meditación upanishádica. Esto parte de una Upanishad, que es la Taittiriya Upanishad, que distingue las 5 vestiduras. A mí me gusta traducirlo como 5 campos de conciencia-energía, que terminan siendo el cuerpo, Annamaya Kosha, la vestidura hecha de alimento, el cuerpo físico. Pranamaya Kosha, la vestidura hecha de vitalidad, la energía vital, el prana, ki, chi. Manomaya Kosha, que sería un poco lo psíquico, pensamientos, manas, mente, pero también emociones. Vijnanamaya Kosha, Vijnana es algo así como inteligencia. Si lo relacionamos con la meditación que hemos hecho, propongo que Anna es el nivel físico, Prana es la respiración, Manomaya Kosha es las emociones y los pensamientos, y Vijnanamaya Kosha es la conciencia pura o inteligencia pura, la lucidez silenciosa. Y el último es Anandamaya Kosha, la vestidura o el campo de conciencia-energía, que es gozo puro, Ananda, felicidad. Pero estas son las 5 vestiduras que cubren y al mismo tiempo velan y revelan simultáneamente el Atman, concepto central en la tradición hindú. Por tanto, podría verse que el momento ascendente corresponde con esta meditación upanishádica que nos lleva a la revelación del Atman. El Atman sería lo que habría traducido en la propuesta como esa presencia pura. El Atman es conciencia pura, presencia pura, ser puro, ser puro. Satchitananda se dice de Brahman. Y como Atman es Brahman, es decir, como el fondo de mi ser no es otro que el fundamento último de todo lo que existe, ese fondo transindividual es ser puro, infinito, conciencia pura, absoluta, y Ananda puro, gozo, bienaventuranza, como se ha llegado a traducir. Eso es lo que eres desde siempre y para siempre. Este es el descubrimiento esencial de las Upanishads y de este tipo de meditación, que yo no soy ni mi cuerpo, ni mis emociones, ni mi mente, los tengo, pero no los soy esencialmente, y lo que soy esencialmente es el Atman, presencia inconceptualizable, sujeto inobjetivable. Esto sería la esencia del Jnana Yoga. Jnana no es un conocimiento científico, intelectual, conceptual, sino que Jnana, gnosis, como hace bien en traducirse,
es el conocimiento supremo, es Atma Vidya, es el conocimiento del Atman, que es Brahman. Otra meditación fundamental podríamos denominarla la meditación característica del Bhakti Yoga. La Bhagavad Gita, ese excelente texto que mencionábamos hace poco en privado, da de sí suficientes elementos para co-crear una meditación bhakta, es decir, donde la devoción, la entrega, el amor es el concepto fundamental. En este caso, como veis, es el camino del corazón, el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción o del amor divino, a lo divino y de lo divino, y por tanto sería una meditación centrada en el corazón. A través de los Yoga Sutras de Patanjali, hasta donde nos llegue veremos, por eso lo estoy sintetizando aquí, lo que en principio está desarrollado más tarde, puede hablarse de una meditación más propia del Raja Yoga o del Ashtanga Yoga, el yoga de 7 pasos, de 7 miembros, que tiene su fundamentación en los Yoga Sutras de Patanjali. Muy brevemente, porque quizás no vamos a verlo con el detenimiento que esperaba al principio, he dicho el primer aforismo, el segundo en realidad del Yoga Chitta Vritti Nirodha, la detención de los procesos de la mente. Recojo solo, por si no vemos más de los Yoga Sutras, la distinción que hace entre dos tipos de samadhi. Samadhi, sabéis que se ha traducido como concentración, como meditación, como contemplación. El propio Patanjali utiliza 3 términos distintos, dharana, dhyana y samadhi, que se han traducido de las maneras más diversas, pero que quizás lo más habitual sea dharana como concentración, dhyana como meditación, que Patanjali entiende que es la prolongación y la profundización en la concentración. Es un continuo, concentración, meditación, contemplación, samadhi. Sabéis que samadhi empezó traduciéndose como éxtasis también, hasta que vino Mircea Eliade y dijo, hombre, éxtasis es salir de sí, y el yoga más bien es un entrar en sí. ¿Por qué no hablamos de éxtasis o contemplación? Decía que recojo estos términos para centrarme solo en los 2 tipos fundamentales de samadhi. El sabilla samadhi, es decir, una concentración, una meditación, una contemplación que tiene una semilla, vijja, es decir, un contenido concreto. Amplio abanico de posibilidades para concentrarme, meditar, contemplar objetos físicos externos, toscos u objetos sutiles, pero me interesa más ahora el Nirvijja Samadhi, una meditación en la que ya no hay contenidos en la conciencia, ya no hay ninguna semilla que regar con la atención para desarrollarla, por ejemplo, generando una meditación reflexiva, meditativa, podríamos decir, sino que volvemos al estado de conciencia pura. No hay ningún objeto que contemplar. Es una especie de autoconciencia pura, podríamos decir, porque lo único que hay en la conciencia es la realidad profunda de aquello que está más allá de la dualidad sujeto-objeto. Lo que llamo meditación Purna Yoga inspirada, pero no porque se encuentre en él, correspondería al Purna Yoga, que es el yoga integral que desarrolló Sri Aurobindo en el siglo XX. Distintos tipos de meditaciones que en cierto sentido han quedado incluidas en nuestra meditación integral. En cualquier momento, si hay alguna pregunta, me lo decís y paramos,
Alguna manera de hablar de distintas meditaciones del budismo que podrían practicarse. He hecho esta distinción elemental entre la corriente o la escuela Theravada. Estamos eliminando ya el término Hinayana porque fue utilizado de manera demasiado despectiva cuando surgió el Mahayana, el gran vehículo, y empezó a considerar a las enseñanzas y los practicantes de los 5 primeros siglos del budismo como un vehículo inferior, casi en sentido despectivo, Hinayana. Por eso hoy nos quedamos con el término Theravada, que es la doctrina que mantuvieron los antiguos y que queda recogida en el canon Pali, aceptado por todas las escuelas budistas, aunque cada una añada luego sus propios sutras. Aquí de nuevo la referencia al Satipatthana Sutta. Hay una versión un poco más amplia en el Mahasatipatthana Sutta, que es lo que hemos hecho como los 4 primeros momentos ascendentes. Dentro del Mahayana, aquí la diversidad todavía es mayor. Hablaba al principio del momento cumbre como el simplemente sentarse. Eso significa Shikantaza, la práctica del zazen. No hay meditación que dirigir, no hay nada que conseguir, no hay nada que hacer. Me siento para reconocer mi naturaleza búdica, nada más. Dentro del Vajrayana hay una riqueza impresionante de meditaciones y las veréis probablemente con Lama Yeshe Chedrun esta tarde. La meditación del Guru Yoga es muy central en buena parte del Vajrayana, visualizando al Guru raíz o a Padmasambhava, Guru Rinpoche como segundo Buda que lleva el budismo al Tíbet. Importancia de la visualización, pero también para terminar en la vacuidad. Después de estar un buen rato visualizando el mandala o al guru o los rayos de luz de distintos colores que salen del guru, de su ajna, de su vishuddha y de su anahata y entran en mí, después de una sofisticada visualización, todo eso se disuelve en la vacuidad. Vacuidad luminosa, que es lo que he de descubrir aquí, porque si no, cuando realice el tránsito y pase por los bardos, después del bardo del vivir, el bardo del morir, y cuando llegue al bardo del dharmata, que es la vacuidad luminosa, si no lo he reconocido aquí, no sabré reconocerlo allí. De ahí la importancia de descubrir esa realidad silenciosa que constituye mi verdadero rostro, el rostro que tenía antes de nacer y antes de que nacieran mis padres, por utilizar ese célebre koan zen. He distinguido Vajrayana de Dzogchen, como a algunos representantes del Dzogchen les gusta hacer, y creo que tanto Lama esta tarde como probablemente Javier o ha hablado ya o hablará, así es que no entro, pero sí que sería quizás la ilustración más clara de esa meditación esencial. Las prácticas son posteriores, pero lo importante es el descubrimiento y la instalación en Rigpa, en esa presencia no dual. Vale, ¿algo hasta aquí? ¿Algún comentario? Buenos días. Entiendo que los conceptos de la meditación esencial y la integral que has comentado son comunes para el hinduismo y el budismo. ¿Alguna diferencia esencial entre ellos? Iba a decir hoy está muy de moda, pero creo que deja de estarlo, lo que se ha venido llamando sabiduría perenne o filosofía perenne o perennialismo, que consiste en decir que todas las grandes y pequeñas tradiciones en última instancia terminan diciendo lo mismo
habiendo tenido la misma experiencia, por lo menos los grandes místicos y los grandes sabios, y por eso la meditación esencial en este enfoque, la meditación esencial del hinduismo y la meditación esencial del budismo serían lo mismo. Esta es una respuesta frecuente, no en medios budistas. El budismo insiste mucho en la especificidad de su enfoque. La pregunta es, si lo que descubre el hinduismo a través de su meditación esencial, upanishadica u otra, es el Atman como sí mismo, como conciencia pura, como realidad esencial, permanente, inmutable, eterna. ¿Es esto lo que descubre el meditador budista, primero a través de samatha, el cultivo de la calma, de la serenidad, que corresponde a un nivel que hemos visto, y sobre todo a través de vipassana como deconstrucción de cualquier realidad que se tenga por sustancial? Muchos budistas dirían no. Todo es impermanente, transitorio, anitya, anicca. Anatmavada, no compartimos el Atman tal como lo ha presentado el hinduismo. Esto es una de las grandes causas de separación entre el hinduismo y el budismo, aparte de no aceptar los Vedas como revelación y de no compartir el sistema de castas y demás. Esta negación de la existencia del Atman, punto absolutamente crucial en todo el budismo, para muchos budistas sería decisivo. La vacuidad no se interpreta entonces, estoy ahora en la interpretación que diría no son lo mismo. Los perennialistas simplifican demasiado, borrando las diferencias. La vacuidad budista no es un absoluto similar al Brahman del hinduismo. Vacuidad no significa nada más que tomar conciencia de la cooriginación dependiente, como se puede traducir el pratitya samutpada, del que Nagarjuna termina diciendo, shunyata, vacuidad, es pratitya samutpada. Es decir, darnos cuenta de que todos son, podríamos decir, no realidades esenciales, estamos deconstruyendo la noción de esencia, sino estructuras dinámicas, podríamos decir, con un término que Zubiri puso de moda en su época. Son procesos energéticos en constante transformación. Por tanto, no me hable usted de Atman, ni me diga que nosotros budistas estamos llegando a la misma experiencia, a la misma realidad que los hindúes. No me quiero detener en esto, pero es un debate muy vivo actualmente entre los perennialistas y los no perennialistas. Los no perennialistas, solo apunto esta intuición porque me parece importante para algunos quizás, que consiste en decir, el perennialismo ha partido de un a priori que consiste en decir que todos los caminos llevan a la misma meta y que la realidad última es la misma para todos, ¿cómo no? Lo que algunos denominan el giro participativo consiste en decir, espere, cuando hablamos en encuentros entre practicantes serios de distintas tradiciones, o incluso cuando leemos con detalle y sin prejuicios los textos de los grandes místicos, ¿no nos parece tan claro que estén diciendo lo mismo, ni que hayan llegado a la misma experiencia, ni que tengan la misma concepción de la realidad última? ¿No será que, fijaros cómo se cuela el cierto constructivismo en esto, no será que hay distintas realidades últimas? Ya sé que esto puede ser muy chocante al principio, es un reto para el pensar, pero cada tradición quizá abriría un surco y llegaría
a una orilla distinta del océano de la emancipación, pero no que todos los ríos desembocan en el mismo mar con la misma experiencia. Creo que nos lleva esto un poco lejos, pero quería apuntar esas dos posibilidades. O bien, la meditación esencial es la misma en hinduismo y en budismo, y lo que cambia es simplemente el lenguaje utilizado, las metáforas favoritas, ¿se ve? Visión perennialista. O la otra visión que consiste en decir, no, mire, oiga, el cristiano, con excepciones históricas, lo conocemos perfectamente, pero suele hablar de la unión y comunión y encuentro con un Dios personal, aunque sea la persona infinita, y yo persona finita, y no me diga usted que esa experiencia última para buena parte del cristianismo, con excepciones quizás como el maestro Eckhart y otros, no me diga que eso es lo mismo que el Dharmakaya budista, ni siquiera que el Brahman Nirguna del hinduismo. ¿Se ve? Luego, ¿están diciendo realmente lo mismo todas las tradiciones? ¿El Tao es lo mismo que el Dios personal del cristianismo? ¿El Tao es lo mismo que el Dharmakaya o que la naturaleza búdica? ¿La vacuidad luminosa es lo mismo que el Atman o Paramatman o para Brahman? No nos parece tan claro. Lo dejo abierto y propongo que es una cuestión experiencial y teórica a largo plazo, a liberarnos de a priori y de prejuicios y a investigar, empezando por la práctica más concreta, hasta, si alguien quiere llegar a aquellas últimas experiencias y concepciones, pues que sea por descubrimiento experiencial. Gracias por la pregunta. Pues mi pregunta sería, sobre todo más de la primera parte, ¿no? Donde nos comentabas distintas prácticas y las ponías en relación a un proceso, ¿no? Como ¿no? El subir y después bajar. Y yo pensaba que muchas de estas prácticas la gente las puede hacer como de forma directa, ¿no? Por ejemplo, hablabas de la compasión, y muchas veces prácticas de compasión se hacen como directamente, intentando generar la emoción sin los pasos previos. También hablabas de los mantras y estaban en una área ya final, ¿no? De este proceso que definías. Y también hablabas de la visualización, que también se puede usar, bueno, que hay prácticas directas de visualización. Y mi pregunta es si crees que estas prácticas usadas de forma directa, sin los pasos previos, son difícilmente productivas o menos productivas que si están secuenciadas como tú comentabas. Gracias. Dime si he entendido suficientemente cuando dé la respuesta. Es cierto que buena parte de las meditaciones se identifican con una fase de la meditación integral y no realizan las anteriores. Yo diría que es perfectamente posible, justamente porque partiendo de la meditación esencial, las fases, el proceso, los momentos son innecesarios. Por tanto, se podría empezar más o menos instalado en la meditación esencial en cualquier momento. Ahora bien, creo que la experiencia demuestra que gana en profundidad si hay una preparación previa. Es decir, que el momento descendente, incluso el momento cumbre, son más claros y más eficientes si previamente había una preparación de armonización. Porque si no, por ejemplo, voy a hacer la meditación de compasión, pero mi conciencia sigue enredada en sus emociones egocentradas y en sus motivaciones personales, y lo que estoy emitiendo, por así decirlo, lo que estoy irradiando de compasión transpersonal o de amor incondicional tiene poco o está entretejido con otras historias personales. De ahí que esa armonización como una manera de trascender provisionalmente el ego y todos sus movimientos sería conveniente en la mayoría de los casos, si no necesario.
No sé si responde suficientemente a lo que decías. ¿Algo más? Entramos, si no, pues, en la tradición hindú. Haremos una selección, porque de la tradición hindú nos quedaría una horita para la tradición hindú, si no me equivoco. Voy a dejar los conceptos fundamentales con los que empezaba. Y esto no quiero detenerme porque la propuesta iba a ser en los que he marcado en azul, en cada uno, la posibilidad de llevar a cabo una de las meditaciones características que antes he dicho. Por ejemplo, en el período upanishádico estaría esa meditación upanishádica, que podemos considerar que la hemos realizado parcialmente como momento ascendente e instalarnos en esa presencia que sería traducción del Atman, presencia pura, presencia no dual. Después, en el período épico, que sabéis que es donde están las dos grandes epopeyas, el Ramayana y el Mahabharata, donde se presenta por primera vez la noción de avatar con claridad, como encarnación plena de Brahman o de Ishvara o de la conciencia infinita o de la conciencia divina, como se le quiera denominar. En el Ramayana, Rama es la encarnación, el avatar de Vishnu, y en el Mahabharata es Krishna la encarnación, el avatar de Vishnu. Pero esto nos interesaba porque dentro del Mahabharata está la Bhagavad Gita, a la que hemos hecho referencia. Si acaso luego me detengo un poco en la Bhagavad Gita, como ejemplo de yoga triple, donde se recoge tanto el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, como el Karma Yoga, el yoga de la acción, como el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, y decimos algo más, pero como aquí está la Bhagavad Gita, estaba la posibilidad de esa meditación como contemplación amorosa. Hay un momento crucial en el capítulo 11 de la Bhagavad Gita, entro ya en ello porque quizás no nos va a dar tiempo a mucho más, que justificaría lo que estoy llamando la meditación como contemplación amorosa. Sabéis que la Bhagavad Gita es uno de los textos fundamentales de la tradición hindú, probablemente el más leído, considerado por algunos como pieza clave incluso de la sabiduría perenne, y que simbólicamente es un encuentro entre dos ejércitos, y Arjuna, que es el protagonista, digamos, junto a Krishna, está en uno de esos dos ejércitos. No lo desarrollo en detalle porque creo que tampoco es el momento. Pero toda la Bhagavad Gita es un diálogo entre Krishna y Arjuna. Arjuna podemos verlo como el símbolo del buscador sincero, más o menos avanzado, del discípulo, y Krishna podemos verlo en un primer momento como el guru, como un maestro que se pone de parte de Arjuna para realizar la batalla y le va dando consejos. Pero Arjuna todavía no sabe muy bien quién es Krishna, hasta que con la lluvia de enseñanzas que le están cayendo, ya que Krishna, en célebre representación que muchos conoceréis, en el carro en el que van combatiendo Krishna y Arjuna, llega un momento en que, probablemente más por la presencia radiante de Krishna que por las propias enseñanzas, Arjuna empieza a sospechar que está ante alguien muy especial y le dice: Dios mío, nunca mejor dicho eso, no lo dice, Dios mío, creo sospechar ante quién estoy. ¿Puedes revelarme tu verdadera naturaleza? Y entonces Krishna le abre el tercer ojo, el ajna, y Arjuna puede contemplar a la conciencia infinita de Krishna. Es decir, que Krishna es la conciencia infinita, Vishnu, en la tradición vishnuita a la que pertenece la Bhagavad Gita, y Arjuna, con ese tercer ojo, con el ojo del alma, el ojo del espíritu, no el ojo de la carne abierto, puede contemplar la grandiosidad, majestuosidad de la infinitud de Krishna.
Pues bien, imaginémonos la experiencia de aquel que puede contemplar por primera vez lo absoluto ante sí, aunque sea encarnado en un ser humano, como representa que es el caso en el caso de Krishna. Pues bien, quizás eso puede despertar una apertura de corazón y una devoción o una veneración o una entrega, una confianza en manos de lo absoluto. El periodo de sistemas filosóficos es porque aquí se encuentra el Vedanta. De los 6 sistemas filosóficos ortodoxos que se suelen reconocer en el hinduismo, el Vedanta, junto con el yoga, aunque el Samkhya es muy importante también, es probablemente el más exitoso. Yo creo que siempre, que me parece importante decir, en estos tiempos de colonización del Advaita, que creo que en las últimas décadas se está produciendo, al menos el reconocimiento histórico de que el Advaita no es el único tipo de Vedanta en el hinduismo, que hay múltiples escuelas dentro del Vedanta. Lo digo porque ha habido una tendencia bastante fuerte, por motivos históricos, políticos de todo tipo, en los que no es necesario entrar, en presentar todo el hinduismo como si fuera Vedanta, y no es cierto. Y luego en presentar todo el Vedanta, o sea, todo el hinduismo, como si fuera Vedanta Advaita, y está lejos de ser cierto. Y luego presentar el Vedanta Advaita como si su corazón intocable fuera la presentación que Shankaracharya, en fechas discutidas, pero para los académicos en torno al siglo VIII de nuestra era, fuese la presentación canónica del Vedanta Advaita y por tanto el corazón de todo el hinduismo. ¿Se ve? Frente a esto hay que decir que el hinduismo es mucho más rico, que el Vedanta es mucho más rico. Al menos sabéis que hay 3 grandes ramas del Vedanta. Un Vedanta claramente dualista, Dvaita Vedanta, representado por Madhva, un Vedanta no dualista radical, el Kevala Advaita de Shankaracharya, y algo intermedio, el Vishishtadvaita, que es como un no dualismo pero con modificaciones, donde lo individual no queda eliminado como una mera ilusión, por decirlo de manera muy rápida. Pues bien, aquí estaba el Vedanta y convendría decir algo más de él, sobre todo del gran Shankaracharya, y desde mi punto de vista lo más propio del Vedanta Advaita, que equivale al Jnana Yoga, sería ese instalarse en el Atman. La esencia del Vedanta y del Jnana Yoga no es el intelectual, no es la vía del intelectual, tal como lo entendemos aquí, lleno de conocimientos, de erudición, es, como decía antes, el conocimiento del Atman. Y todo lo que no sea el conocimiento del Atman, que es Brahman, es secundario o incluso interesa poco. Y después iba a dar un salto a la reforma moderna, lo que se conoce como neo-hinduismo, entre los cuales se encontraría Sri Aurobindo, que podría representarse a través de justamente la meditación integral que hemos realizado. No era mi intención entrar en el polémico periodo más actual de todos los gurús de masas, que eso daría para otro curso distinto, analizar a los distintos maestros, unos tradicionales y otros antitradicionales que han ido surgiendo. Siempre es un enigma en ocasiones como estas, en este auditorio para mí, que no nos conocemos, qué conocimientos hay del hinduismo y del budismo. Entonces voy a dar por sabidas estas cosas introductorias, si os parece, no me detengo, eran algunos de los conceptos fundamentales para enmarcar el hinduismo, pero creo que no es momento de detenernos en ello. Quizás, si queréis, destacaría los 4 últimos, es decir, desde los Vedas, que constituyen la Shruti, la revelación aceptada como máxima autoridad por casi todo el hinduismo,
y digo casi porque está toda la tradición tántrica, que es muy distinta de la tradición védica vedántica. Pero en principio, la existencia de un orden cósmico ético, como lo tradujo Max Weber, es algo compartido. Es la noción de Ritta en los Vedas, que luego es la noción de Dharma, que sabéis que es crucial tanto en el hinduismo como en el budismo, y que significa, es un término tan polisémico que se ha traducido de maneras tan distintas que en todo caso iré diciendo algunas de las maneras posibles de traducción cuando vayamos viendo más cosas. Y dentro de ese orden cósmico ético, y solo en su interior, se entiende tanto el sistema de castas, sin justificarlo lejos de mí, como la idea del karma y del samsara, y de la reencarnación. Pero claro, el nacer en una casta o en otra, el nacer con un equipo, en una familia, en un momento histórico determinado, en la concepción hindú, no decimos que tenga que aceptarse, forma parte de un orden extraordinariamente justo y armónico que se autorregula para que uno nazca en el momento, en el lugar, en la familia, con las condiciones idóneas según las acciones karma cometidas en vidas anteriores, en ese largo proceso que concibe el hinduismo y el budismo, aunque de otro modo, que es la reencarnación o el renacimiento, como prefiere decir el budismo. Luego están estos dos términos más utilizados, entre otros, el de moksha y mukti, que se suelen traducir como liberación, que sería la meta final. Cuando mencionaba los 4 valores principales que no he recogido, el último justamente es moksha, que es el liberarse de la rueda de nacimientos y muerte. Uno ha agotado el karma o a través del jnana yoga ha cortado los lazos del karma con la espada de la sabiduría, en el budismo representada por Manjushri, y se ha acabado. Esto era un mal sueño, parte de Maya, en algunas concepciones del hinduismo, y por tanto el objetivo último es la liberación. Se ve lo que decía, que mejor meditación en una concepción de la vida de este orden que subirse a las alturas del Himalaya y quedarse allí en una cueva meditando hasta que consigo desidentificarme del ego y del cuerpo y demás, y me fundo o descubro, hay un reconocimiento, pratyabhiñña, como dice el shivaísmo de Cachemira, que me lleva a redescubrir mi identidad original en tanto que Paramatman, para Brahman, punto. Este es el modelo dominante en el hinduismo, por eso los historiadores de las religiones, cuando han hecho su clasificación de distintas religiones, los sitúan como en las religiones de huida del mundo, y es cierto en muchas ocasiones. Si el mundo es maya, lo que debe hacer es despertar, no transformarlo. Querer transformarlo forma parte de la ilusión, por tanto, basta con que me libere. Contra esta concepción, o junto a esta concepción, es junto a la que Sri Aurobindo dice: comparto lo fundamental de lo que ha dicho la tradición hindú hasta ahora, y la liberación es importante. Pero, dice Sri Aurobindo, allí donde terminan los yogas anteriores, allí comienza mi yoga. En la meditación, allí donde terminan los yogas anteriores, en el momento cumbre, y adiós, que me voy al nirvana, al séptimo cielo, al Brahman Nirguna, allí comienza el descenso recreador y transformador. ¿Por qué? Porque el objetivo no es la liberación de este mundo, sino que es la liberación en este mundo. El objetivo no es la liberación del cuerpo, sino la liberación en el cuerpo. Es decir, sigo viviendo en este cuerpo, lo que hace el Jivan Mukta en la tradición hindú, pero habiendo descubierto profundamente mi identidad y sabiendo que estoy utilizando mi cuerpo en esta
en este holograma de 3D, de 3 dimensiones, por decirlo así. Por tanto, es la concepción de liberación que tengo tiene mucho que ver con cómo me planteo la vida, qué sentido doy a mi cuerpo, a mis emociones, a mis pensamientos, a la transformación social, a la transformación política, a la transformación económica, porque si todo eso es parte de Maya, lo importante es despertar. Mientras que si es parte de la voluntad, de la conciencia infinita con la cual me estoy identificando, quizás lo que voy a hacer va a ser recrear, sintiéndome partícipe de esa magna obra de arte que constituye la encarnación en el cosmos. Y desde luego la importancia de los conceptos de Atman y Brahman. Repito lo que decía antes muy brevemente. Atman en realidad en sánscrito es el pronombre reflexivo, sí mismo. Es nuestra verdadera identidad. Lo que pasa es que en la versión mayoritaria upanishádica, que tampoco es que las Upanishads digan todas lo mismo, esta fue la idea que Shankaracharya consiguió introducir en la tradición hindú. Shankara dijo: todas las Upanishads están diciendo esencialmente lo mismo, al menos las 12 o 14 que destacó como Upanishads fundamentales. Pero es que además están diciendo lo mismo que los Brahma Sutras de Badarayana y están diciendo lo mismo que la Bhagavad Gita. Esto no está tan claro, pero es la visión de Shankaracharya muy poderosa, con un intelecto muy potente y que sigue estando vigente como ninguna otra en la India. Por tanto, Atman es el fondo de mi ser, Atman es lo que encuentro cuando no hace falta rasgar, pero sí trascender las 5 vestiduras, y entonces lo que encuentro es que el fondo de mi ser, Atman, el fondo de mi subjetividad, si se quiere, mi subjetividad trascendental, descubro que ya no es mi Atman, sino que el Atman es Brahman, conciencia infinita. Esto es lo que asustó cuando los primeros cristianos y misioneros conocieron el hinduismo. Esto es el pecado máximo de orgullo, creerse Dios. Aham Brahmasmi, dice una Upanishad, yo soy Brahman. Si el equivalente homeomórfico, como le gustaba decir a Raymond Panikkar, de Brahman es Dios, están diciendo yo soy Dios. Por algo por estilo, sabéis que se cargaron, por decir algo semejante, a Al-Alash, ese magnífico místico del Islam, ¿no? Por tanto, el descubrimiento upanishádico y del Advaita Vedanta, para muchos esencia del hinduismo y clave de la meditación, consistiría en decir, si miro hacia el interior, y es que realmente uno se da cuenta de que nos hemos pasado la vida mirando al exterior, si uno reúne su conciencia y energía mirando al interior y trasciende sensaciones corporales, emociones y pensamientos, lo que descubre es la luz magnificente del Atman. Pero entonces lo que descubre es que no tiene límites. Lo que descubre es que ahí no estoy yo, que ahí no hay yo, que es un no yo, y están diciendo lo mismo que el budismo Anatmavada. Resulta que el Atman no es yo. El Atman es lo absoluto, es decir, Brahman, conciencia infinita envasada en un cuerpo, envasada en todos los cuerpos. En cualquier caso, se ve que, por concentrar un poco algunas de las ideas fundamentales, y ya bastaría con que esta estuviera clara, una de las enseñanzas fundamentales del hinduismo, vía Vedanta, vía Advaita, es decir, descubre la infinitud que eres esencialmente. Todo lo otro es secundario. Signifique Maya lo que signifique,
Esto es curioso porque a través de Shankara, una vez más, la idea que se divulgó de Maya es que era una ilusión, no en el sentido subjetivo, pero sí metafóricamente, una especie de ilusión de la que había que despertar. Porque el liberado, el iluminado, el que se realiza, la autorrealización consiste en descubrir que no hay ni Dios ni yo, como el budismo, atención, para ir mostrando semejanzas y diferencias. No hay ni yo finito limitado, ni Dios en el sentido de un Dios personal con atributos, creador del mundo, amoroso, compasivo. Se ve que aquí, más que de pensar, que tampoco está mal para los pensadores, la noción de Brahman con rigor es la invitación a la experiencia. Y por lo menos tener claro que es aquello impensable, inimaginable, que cualquier pensamiento, cualquier sistema filosófico, incluso por sofisticado que sea, es un castillo de arena ante la experiencia de esa conciencia no dual, no local, me atrevería a decir casi introduciendo el término de la física cuántica, es descubrir que mi auténtica realidad es la conciencia no local, no dual, que no está en el espacio y el tiempo, que el espacio y el tiempo están en esa realidad dual. Esto no es panteísmo, es panenteísmo, podríamos decir. Todo está en Dios, siento la palabra, bueno, no la siento en este contexto, ¿cómo voy a sentir decir la palabra en Dios? Espero que la palabra Dios que no sea en vano, pero es que todas las cosas se ven en la conciencia infinita. Isha Upanishad, la Upanishad más breve que existe. El sabio es aquel que ve todas las cosas en el Atman y el Atman en todas las cosas. Todas las cosas son cosas, objetos contenidos dentro de la conciencia no dual. El sabio es aquel que ve todas las cosas en el Atman y el Atman en todas las cosas. Esto aquí tradicionalmente lo hemos llamado omnipresencia. El Atman es omnipresente y por eso está oculto en el corazón de cada uno de los entes, de los seres. Y por eso no hay que buscar al Buda fuera. Si encuentras al Buda, estoy deliberadamente mostrando caminos de semejanzas, luego quizás las diferencias. Si encuentras al Buda y al patriarca en tu camino, mátalo y sigue tu camino. Pero no ves que te pierdes queriendo encontrar al Buda, al Atman fuera, cuando el Atman es tu único corazón auténtico. ¡Qué descanso! ¿Os imagináis por un momento? Se ha acabado la búsqueda. Solo dejando de buscar puede tener lugar el encuentro. Y si se acaba la búsqueda, estamos en la meditación esencial, sin nada que hacer, simplemente ser. Vale, pues dejamos los conceptos fundamentales. ¿Alguna cuestión de estos conceptos fundamentales? Pues muy brevemente algo de Upanishads. Como decía, la idea era presentar algo, muy poco de Upanishads, algo de Bhagavad Gita, algo de Yoga Sutras y algo de Yoga Integral de Sri Aurobindo. El tiempo nos llevará a donde lleguemos y no importa. Antes hablaba de la Shruti, que es la revelación considerada como máxima autoridad en el hinduismo y que básicamente son los Vedas. El Veda o los Vedas, con los 4 Vedas, no entro en ellos, el Rig Veda, el Sama Veda, Yajur Veda y Atharva Veda, y cada uno de los 4 Vedas
tiene 4 partes, número 4 importante, tiene 4 partes. La última parte de cada Veda son las Upanishads, que reciben el nombre de Vedanta, justamente porque Vedanta significa el fin del Veda. Y esto en un doble sentido. Es el fin del Veda porque constituye la última parte de cada uno de los Vedas, pero es también el sentido último de los Vedas. Vedanta, el final del Veda, el objetivo último. Las Upanishads son Vedanta. Y de hecho, sabéis que todo el Vedanta se basa en esos 3 textos que antes he mencionado. Y como los Brahma Sutras o Vedanta Sutras de Badarayana no son nada más que una síntesis en forma de aforismos de las Upanishads, pues tenemos muy claramente que los 2 grandes conjuntos de textos para el hinduismo son Upanishads y Bhagavad Gita. Me gusta caracterizar de esta manera las Upanishads. No es filosofía todavía. Las Upanishads, hay muchas Upanishads, son textos, unos muy breves, otros más extensos. Los más antiguos, la Brihadaranyaka y la Chandogya Upanishad, se suelen situar siglo VIII, VII antes de nuestra era. Por tanto, parece claro que hay algunas, las primeras Upanishads son pre-budistas. No son filosofía en sentido occidental, técnico, sistemático, riguroso, argumentativo, sino que son experiencias místicas, son experiencias del Atman, que es Brahman. Por tanto, plantan las semillas de lo que será la mística hindú. Y si bien no es filosofía sistemática, sí que hay las intuiciones filosóficas fundamentales que luego los sistemas filosóficos darshanas van a desarrollar ya como filosofía en sentido estricto. Aunque los grandes maestros del pensar occidentales se hayan empeñado en coincidir en que la filosofía habla griego o alemán, pero no sánscrito, y esto lo dijo Hegel, y esto lo dijo Husserl, y esto lo dijo Heidegger, con 2 excepciones. Hegel, al final de su vida, leyó un librito de Kohlebrook, indólogo, sobre los 6 sistemas filosóficos y se echó las manos a la cabeza y dijo, frente a lo que he estado diciendo durante toda mi vida, ahora he de reconocer que en la India sí que ha habido verdadera filosofía. Y Heidegger es bien conocido que en alguna etapa de su vida, pongamos entre paréntesis las connotaciones políticas de Heidegger, entró en contacto con cierto pensar oriental, vía budismo justamente, y señaló similitudes entre lo que él llamó el pensar esencial. Pensar es agradecer, qué hermoso lo de Heidegger, ¿no? Denken ist Gedanken, el pensar es una manera de agradecer. Pues bien, los 3 circula que en la India no ha existido filosofía, pero podemos decir que en la India ha existido filosofía. Y si no, léase los Brahma Sutras, el comentario que Shankara hace a los Brahma Sutras, y creo que merece el nombre de filosofía. Lo que pasa es que el filósofo moderno dice, bueno, pero si acepta alguna revelación que no es pura argumentación filosófica, esto ya no es filosofía. Gnosis blanca. Decía antes que gnosis es el término que algunos se están poniendo de acuerdo para traducir ñana. Sabéis que una cosa es el gnosticismo de primeros siglos de nuestra era, extraordinariamente interesante, por eso llamó la atención de Jung tanto, de Carl Gustav Jung, que sabéis que decía que su psicología analítica era una especie de reformulación del gnosticismo de los primeros siglos y de la alquimia medieval, cuyo simbolismo él habría traducido a un simbolismo psicológico y todo lo demás. Jnana, que es la esencia del Vedanta y por tanto de las Upanishads, se puede traducir como gnosis.
Gnosis, conocimiento, aquí significa, como en el gnosticismo, no cualquier tipo de conocimiento mental, representativo, intelectual, racional, sino el conocimiento, lo que aquí en Occidente sería el conocimiento salvífico, el conocimiento liberador, y ese es el conocimiento del Atman. Pero me gusta distinguir entre gnosis blanca y gnosis arcoíris, más como metáfora que otra cosa. Gnosis blanca porque es el conocimiento de la unidad primordial. El Atman, Brahman, es la unidad primordial, antes e independiente de toda creación, de toda manifestación. Por eso lo que llamo gnosis blanca ha recibido las críticas de los intelectuales que dicen, pero es que esa experiencia mística o gnóstica carece de contenido cognitivo. Gozo puro. Bueno, pero ¿qué más puede decir usted? Ananda, me baño en el océano de Ananda, no quiero decir ni saber nada más. Estoy en la paz que trasciende toda comprensión, no me pida usted más conceptualizaciones. Estoy en la unidad, en la no dualidad primordial, déjese usted de querer conocimientos. Pues bien, llamo gnosis arcoíris a la que, partiendo de la gnosis, es decir, partiendo del momento cumbre de la meditación, luego es capaz de desplegar toda la riqueza de conocimientos que explican el cosmos, la naturaleza humana, la evolución y todo lo demás. Despliega los 7 colores del arco iris y aquí el contenido cognitivo es tan importante como la experiencia mística y están unidos. Las Upanishads serían gnosis blanca en este sentido, como buena parte del Jnana y del Vedanta Advaita lo sería, a mi entender. Me quedo con estos 2 textos solo, no vemos más de las Upanishads porque se aproxima el tiempo. La idea del primero la he recogido en ocasiones, pero aquí está formulada de manera canónica, digamos. La primera de todas las Upanishads, la Brihadaranyaka Upanishad, siglo VIII antes de Cristo probablemente. Siempre es la transmisión iniciática, digamos, de maestro a discípulo, en ocasiones de padre a hijo, como sucede en el texto segundo de la Chandogya Upanishad, y en el primero dice, Yajnavalkya, no podrías ver a aquel que ve la visión. Una cosa es lo que veo, otra es el vidente, drasta, que ve. No podrías oír a aquel que oye la audición. No podrías pensar a aquel que piensa el pensamiento. No podrías conocer a aquel que conoce el conocimiento. Ese sujeto que nunca puede convertirse en objeto es el Atman, presencia no dual. Es tu Atman que está en el interior de todos los seres. Está como su esencia constitutiva. No es que esté como está una cosa en el interior de otra, es que es, con mayúsculas, lo que somos desde siempre y para siempre, decía, porque no es cuestión de tiempo. La cuestión de la inmortalidad, fundamentalmente, decía Sri Aurobindo, no es la permanencia en el tiempo, no es lo que Ortega le llamaba la sempiternidad. Una cosa es durar todo lo que dura el tiempo, y nacer y renacer una vez tras otra. La verdadera inmortalidad es la de aquello que no pertenece al tiempo. Nuestra esencia constitutiva es atemporal. O aunque suene muy gordo, esto es la experiencia de lo eterno. De lo eterno en el hombre,
creo que era una obra de Max Scheler, ¿no? El Atman es lo eterno más allá del tiempo y lo infinito más allá del espacio. Es Ekam Evad Vitiyam, el uno sin segundo. No hay dos. ¿Cómo va a haber dos si no hay distinción espacio-temporal? Es la realidad no dual, impensable, inconceptualizable, inimaginable. Y sin embargo, eso eres tú, Shvetaketu, voy al final del segundo texto, Tatvamasi, eso eres tú, Shvetaketu. Le dice el padre, Brahman, a su hijo, Brahman o Brahmin, que lo ha mandado a estudiar durante 12 años, se ha aprendido todos los Vedas de memoria y cuando vuelve, el padre le dice, ¿pero te han enseñado lo más importante? Hombre, sí, si me sé de memoria, dice el erudito Shvetaketu. Dice, pues por tu respuesta me temo que no has comprendido lo más importante. ¿Puedes traerme un fruto de esa higuera? Aquí está, padre, venerable. Pártelo. Lo he partido, venerable. ¿Qué ves allí? Pues unas semillas pequeñas. Por favor, parte una de ellas. Ya he vuelto a partirla. ¿Qué ves allí? No veo nada ya. La conciencia no dual no se ve en el espacio. Y el padre le dice entonces, ese principio sutil que no percibes, querido, es ese principio sutil de donde surge esta gran higuera. Créeme, querido, de todo esto, esa es la verdad. Esa esencia sutil es el Atman. Ese es el Atman. Y eso, el Atman, eres tú, tu verdadero tú o tu verdadero yo. ¿Vale? ¿Algún comentario? Decíamos que dejamos más textos de las Upanishads. Esto sería una meditación upanishádica. Vámonos a la Bhagavad Gita. Aquí tenéis la ilustración que os decía de Krishna y Arjuna en el carro de combate en el Kurukshetra, Dharmakshetra, en el campo de los Kurus, donde se juega el Dharma, Dharmakshetra. Se juega el Dharma porque el Dharma es el orden cósmico, decíamos. Rita es el orden cósmico ético. Y sois conscientes de que en todas las tradiciones religiosas, espirituales, con razón o sin ellas, la lucha entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad siempre ha estado muy presente, tanto en los cielos como en la tierra. Pues el Mahabharata es una representación de la lucha entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad que influyen a esos dos ejércitos distintos. Claro que hay una lectura intimista que consiste en decir, hombre, pero esto es la representación de la luz en nosotros y la oscuridad en nosotros, posible lectura fascinante y desde luego no excluida. El caso es que se está jugando el Dharma porque posible traducción de Dharma, orden, también virtud, también ley, y el orden cósmico está siendo trastocado porque las fuerzas de la oscuridad han mandado una falsa epidemia, han hecho que un ejército de los Kauravas, más allá de toda sensatez, quieran tener el poder cuando les corresponde legítimamente a los Pandavas. Por tanto, los Pandavas se ven en la obligación de guerrear por el orden cósmico, porque además cada vez que el Dharma desfallece, dice Krishna en el capítulo 4, cada vez que el Dharma, el orden, la justicia, desfallece,
y reina el adharma, la injusticia y el desorden, yo tomo un cuerpo humano, la formulación canónica del avatar, para restablecer el orden y la justicia. Orden y la justicia que aquí se restablece a través de esa pelea entre los dos ejércitos. Curiosamente, Arjuna, que pertenece a la casta de los kshatriyas, de los guerreros, con veleidades pacifistas incomprensibles en su época y en su casta, ya que Dharma, el cumple tu Dharma y no quieras cumplir el Dharma de otro, hay que reconocer que en la Bhagavad Gita se refiere al Dharma de casta. Por tanto, lo que le corresponde hacer a Arjuna es guerrear. Pero cuando ve frente a sí el ejército formado por quienes habían sido sus maestros y sus primos, los malos de la película, con quienes ha sido educado, arroja el arco y le dice a Krishna: no pelearé, prefiero morir a matar a mis primos, a mis tíos, a mis antiguos maestros, me niego a pelear. Pues todo el discurso de Krishna es intentando convencer a Arjuna de que para cumplir su dharma de casta, como guerrero, su obligación es combatir. Y todas las enseñanzas sublimes que ofrece la Bhagavad Gita es para convencer a Arjuna de que pelee. Esto a los pacifistas nunca les ha gustado mucho, y quizá con razón, pero siempre cabe el recurso de leerlo como una yihad interior, como una guerra puramente interior. Igual que cabe una lectura no dualista diciendo, claro, pero Arjuna es el discípulo, es la parte en mí, todavía en la ignorancia, que busca, la mente buscadora, pero Krishna no solo es el maestro interno, externo, sino que es el maestro interno, el maestro eterno, es decir, mi propio Atman, que está en mi propio interior. Definición del yoga: el yoga es equilibrio mental. Samatvam, que es el samatha que encontraremos en el budismo como primer tipo de meditación y base fundamental. Instalado en ese equilibrio mental, momento cumbre, como ya no actúas tú, sino una voluntad transpersonal, ni siquiera creas karma. Esto es una afirmación peligrosa, igual que toda justificación de las guerras santas, como en definitiva sigue siendo, si tomamos al pie de la letra, la Bhagavad Gita. Pero el que haya riesgo no quiere decir que sea necesariamente así. Meditando siempre sobre el Atman, en la traducción, interpretación más bien que he hecho, es siendo consciente de la presencia no dual, instalándote en el momento cumbre. El yogi, o yogin, del mental domado, no sé si es la mejor traducción, del que ha conseguido la mente en calma, alcanza la paz del nirvana. Nirvana no es término solo budista, aunque algunos, Madeleine Viardot, que es una de las indólogas francesas más prestigiosas y que más a fondo ha estudiado las dos epopeyas, ha puesto de manifiesto cómo la Bhagavad Gita probablemente es una respuesta al éxito que el budismo estaba teniendo en la India. Y de ahí que se encuentren ciertas palabras, cierta terminología, igual que sucede en los Yoga Sutras, donde la influencia del budismo está presente. Aquí Krishna le dice a Arjuna, meditando sobre el Atman, el yogi, con la mente en calma, Chitta Vritti Nirodha, alcanza la paz del nirvana, pero aquí la paz del nirvana tiene en mí Krishna, Vishnu, Brahman, lo absoluto, su fundamento. Entonces, aquí el nirvana es un estado de conciencia que se fundamenta
o que caracteriza a la realidad última simbolizada como Brahman, o Vishnu, o Krishna. Esto del politeísmo hindú es un cuento, que aquí fue muy fácil decir, uy, pero si adoran a cantidad de dioses, ¿no? Tanto en los Vedas está Agni, está Indra, está Ushas, está... como luego unos a Shiva, otros a Vishnu, otros a Krishna, otros a Devi, la Mahashakti, el principio femenino. ¿Pero qué politeístas? No, hombre, no. ¿O acaso en todas las tradiciones, en la propia tradición cristiana, no tenemos huestes de ángeles, arcángeles, principados, potestades y demás? Son distintas manifestaciones, distintos poderes de la conciencia única, de la realidad única, que puede seguir siendo no dual, porque no dualidad en esta interpretación no excluye la multiplicidad. La multiplicidad acaece en el seno de la no dualidad. No es una no dualidad tipo gnosis blanca, sino que es una no dualidad tipo arco iris. La Bhagavad Gita en ocasiones parafrasea afirmaciones de las Upanishads, como esta que había recordado de la Isha Upanishad y que lo vemos aquí. 6 es capítulo y 29 es versículo, que dice, el sabio, el yogi, se ve a sí mismo en todos los seres y percibe a todos los seres en sí mismos. El que ha realizado el Atman mediante el yoga y considera a todas las cosas con imparcialidad. El que me ve, el yogi, es el que me ve por doquier y ve a todo en mí. La práctica de la presencia de Dios. Dios, comillas, está presente en todas las cosas y sobre todo en la no cosa que soy. Este es el momento crucial en el que Krishna le abre el tercer ojo a Arjuna y contempla este versículo que recordó Oppenheimer cuando vio el estallido de la bomba atómica sobre Hiroshima, como si 1000 soles estallaran de repente, surgieran simultáneamente en el cielo. El brillo de 1000 soles explotando de repente en el universo sería semejante al esplendor de este gran ser. Concedida la visión divina, esto es lo que logra ver Arjuna al ver a Krishna. Y entonces exclama, yo te contemplo en tu forma sin límites. No veo ni el fin, ni el medio, ni el comienzo de tu ser. Infinito. Y empieza una retahíla de tú eres el Om, tú eres el objeto supremo, tú eres el sostén último de este cosmos, tú eres el guardián inmortal del Dharma eterno. Creo que eres el Purusha, el espíritu imperecedero. La Bhagavad Gita utiliza la noción de Purusha y de Purushottama, que en el Samkhya estaba, y que es algo así como, digamos, lo absoluto personal, frente al Brahman, que suele relacionarse con una concepción impersonal de lo absoluto. El Purusha o el Purushottama sería la representación o la existencia personal del absoluto, el rostro personal del absoluto. En ese nuevo linaje que algunos están defendiendo, que es Ramakrishna, Vivekananda, Sri Aurobindo, tanto en Ramakrishna como en Sri Aurobindo está suficientemente tematizada esta idea de que por Dios se han pasado la vida peleando respecto a si el absoluto es personal o impersonal. Los personalistas considerando que la concepción impersonal es absurda. Un Dios último, una realidad última que no sea personal. Y los impersonalistas considerando que es infantil creer en un Dios personal.
Tanto Ramakrishna como Sri Aurobindo han insistido abundantemente, pero qué limitación creer que lo absoluto encaja en nuestras pequeñas casillas mentales y seguir la lógica de la exclusión que utiliza nuestra mente, creyendo que es o personal o impersonal. Para la lógica del infinito, personal e impersonal son dos aspectos tan auténticos y tan válidos el uno como el otro. Por tanto, trascendamos nuestra mente, nuestra conciencia mental, y quizás una conciencia supramental es capaz de ver las cosas de otro modo. Es capaz de ver las cosas tal como son en sí mismas, que diría el budismo, a pesar de que algunos se empeñen en que es un pragmatismo espiritual, como si no defendiera ninguna visión correcta, y pudiéramos arrojar la barca después de pasar a la otra parte, a la otra orilla, como veremos, siendo secundario la concepción que estamos defendiendo. Vale, creo que nos llega el momento de descansar, ¿verdad, Javier? Bueno, aunque nos hemos ido introduciendo ligeramente algunas nociones, así es que gracias por vuestra escucha atenta.